Hola a todos, bienvenidos a este apartado especial, en el cual les voy a compartir una historia bastante interesante, la cual en lo personal me ha gustado bastante. Si este video y esta sección tiene apoyo, voy a hacer el intento de subir poco a poco esta historia. En la parte de abajo voy a dejar marcas de tiempo para que puedan disfrutar capítulo a capítulo de esta magnífica e interesante historia de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Espero que les guste. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 1. Conviértete en el príncipe heredero. Si hubiera sabido esto, habría ido a Inglaterra o a Estados Unidos. ¡Ah, maldita sea! Suspiré profundamente. Era un joven común al que le gustaban los juegos de historia. En los juegos de historia aparecen muchos países, pero generalmente se elige jugar con el país de origen del jugador o con países europeos. El primero te permite sentir el orgullo de convertir tu país en un gran imperio, y el segundo tiene más detalles históricos y más misiones y eventos porque son los países protagonistas del juego. Mi vida está arruinada por mi naturaleza rebelde. A diferencia de los jugadores comunes, yo tenía una peculiaridad extraña. Incluso en los juegos, prefería jugar con países que eran golpeados y arruinados por las grandes potencias en lugar de jugar con las grandes potencias. Mis amigos se burlaban de mí, diciendo que tenía una tendencia masoquista. En fin, el país con el que más jugué recientemente fue México. En la actualidad, Estados Unidos es reconocido como la nación más poderosa del mundo. Ese México, que perdió el 55% de su territorio a manos de Estados Unidos bajo el pretexto del destino manifiesto, y que se convirtió en un país de tercera categoría, despertó mi peculiar interés. Varias veces, jugué con México, un país no convencional con pocos eventos, y lo convertí en una superpotencia que derrotó a Estados Unidos. Con el tiempo, sin darme cuenta desarrollé un gran interés y una gran afinidad interna por México, y un día me encontré investigando sobre el país en YouTube. ¿Debería visitarlo alguna vez? Aunque es conocido por su inseguridad, pensé que tal vez podría visitar la Ciudad de México, que es relativamente segura. Una vez que la idea se me metió en la cabeza, no pude sacarla, y finalmente decidí visitar México. Como dice el dicho, saber es ver. Los viajes son más divertidos cuanto más sabes. Así que compré y leí uno de los pocos libros de historia de México disponibles en Corea. El viaje fue maravilloso. Los precios eran bajos, el hotel era agradable, había mucho que ver y la comida era deliciosa. Si no me hubiera divertido haciendo turismo, habría regresado a casa y descansado. La noche antes de regresar a Corea, con un sentimiento de nostalgia, fui a un bar cercano, lo cual resultó ser un gran error. En el bar, donde fui a probar el tequila local, un anciano me habló. Por un momento me puse nervioso, pero el anciano de rostro amable esperó pacientemente mi torpe español. La conversación, que comenzó con mi viaje a México, fluyó de manera más natural de lo que esperaba. Este amable abuelo mexicano bebía mucho. A medida que la conversación se alargaba, me emborraché y comencé a decir tonterías al anciano. Me revuelve el estómago ver que California y Texas, que los estadounidenses nos quitaron, son los estados con el PIB y la población más altos de los 50 estados de Estados Unidos. Jaja. ¿Por qué te molesta tanto si ni siquiera es tu país? Porque es injusto. Tienen oro, petróleo, buen clima y buena agricultura. Si hubiéramos tenido esas tierras, estoy seguro que las cosas habrían sido muy diferentes. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Jaja. Después de eso, me explayé sobre los errores de los líderes mexicanos después de la independencia. Por supuesto, no soy un experto ni siquiera un estudiante de historia. Solo estaba repitiendo el conocimiento superficial que obtuve de un libro y algunos videos de YouTube. Entonces, ¿qué debería haber hecho México? No podía creerlo, qué abuelo tan amable. No solo escuchó mis tonterías y divagaciones, sino que también me hizo preguntas. Nunca había pensado detenidamente en lo que México debería haber hecho después de la independencia, pero había estudiado ingeniería civil y trabajado en una empresa de construcción durante varios años. Naturalmente, combiné mi conocimiento superficial de la historia y mi conocimiento de ingeniería civil para hablar sobre el desarrollo del territorio. Aunque hablé con pasión, en resumen,
Mi argumento era que México debería haber utilizado sus abundantes recursos naturales como capital inicial para impulsar el desarrollo del territorio y la industrialización. Ahora que he recuperado la cordura, me doy cuenta de que solo estaba diciendo tonterías. ¿Cómo podrían las personas de esa época no querer oro? ¿Cómo podrían saber cómo extraerlo? Dicen que las personas que solo han leído un libro son las más peligrosas, y resulta que yo era una de ellas. Pero mis tonterías definitivamente dejaron una impresión profunda en ese abuelo mexicano. Lo sé porque me desperté aquí. Entonces, ¿quién soy yo? Es Su Alteza Agustín Jerónimo de Iturbide. ¿En serio? Cuando la conversación se detuvo, la sirvienta me miró como si pensara, ¿qué clase de tipo es este? ¿Qué rayos le pasa? Espero que no vaya por ahí diciendo que el príncipe heredero ha perdido la cabeza. Rápidamente añadí. ¿Cómo puede estar mi habitación tan sucia? Vuelve a limpiarla. La habitación estaba bastante limpia, pero dije lo primero que se me ocurrió y me fui corriendo rápidamente. Estaba desconcertado. ¡Maldición! Estoy en el Imperio Mexicano, y nada menos que el primer Imperio Mexicano. ¿Cómo diablos terminé aquí? Ahora que lo pienso, ese abuelo era extraño y sospechoso desde el principio. Podría haberse sentado al lado de un turista asiático y haber iniciado una conversación, pero durante los últimos días de mi viaje, me di cuenta varias veces de que mi español no era lo suficientemente bueno para conversar con los lugareños. Cuando hablaba con ese abuelo, las palabras fluían con facilidad. Pensé que era gracias al alcohol, pero ahora que lo pienso, mi habilidad para hablar y escuchar no era tan buena. Cuando hablaba con ese abuelo, el español me sonaba como el coreano. Ahora veo que había muchas cosas extrañas, pero en ese momento no me di cuenta. Ahora que lo pienso, todavía hablo español con fluidez. Parece que la habilidad que me dio ese abuelo para hablar conmigo aún sigue ahí. ¿Pero por qué este periodo y este personaje, abuelo? Es porque me porté mal. Vaya, es más rencoroso de lo que pensaba. Han pasado 300 años desde que Cortés de España destruyó el Imperio Azteca. Aunque tiene el significado de ser el primer país independiente después de un largo dominio, el primer imperio mexicano no duró mucho, y ni siquiera soy Agustín I, sino su hijo mayor. Bueno, si lo pienso positivamente, las cosas serán un desastre durante los próximos 100 años. Si considero la historia de México, con sus interminables revoluciones, guerras civiles y rebeliones, y cómo fue saqueado por las grandes potencias, tal vez sea mejor empezar desde aquí. Definitivamente no puede ser después de la guerra México-Estados Unidos. Después de perder el 55% de su territorio, incluyendo tierras ricas en recursos naturales y buenas para la agricultura como California y Texas, no tengo confianza en poder crear un país comparable a Estados Unidos. Necesito ser alguien que pueda calmar el caos social y político de México después de la independencia y fomentar el desarrollo del territorio y la industrialización. Después de Agustín I, muchos tomaron el poder, pero nadie tenía una legitimidad tan fuerte como Agustín I, quien logró la independencia y se convirtió en el primer emperador con el apoyo de los ciudadanos. En ese sentido, el padre de este cuerpo, Agustín I, sería el más adecuado, pero él está a punto de entrar en la mediana edad, por lo que es poco probable que esté vivo en la época de la guerra México-Estados Unidos. Me está diciendo que, a esta edad, debo trabajar duro para desarrollar México y detener a Estados Unidos. Hacer trabajar tanto a un adolescente es ilegal. Es ilegal, pero no tengo otra opción. Debe de ser la voluntad y el capricho de una entidad divina, que me envió a través del tiempo y el espacio al cuerpo de un personaje de hace 200 años. Si me hubieran dado una opción antes de enviarme aquí, podría haber sido diferente, pero ahora que ya estoy aquí, no tiene sentido negarme y no hacer nada. De todos modos, mis padres ya fallecieron y no tengo esposa ni hijos, así que no tengo nada que me ate. Lo único que me preocupa es qué pasó con el alma del dueño original de este cuerpo, Jerónimo. Pero como fue una entidad divina la que me envió aquí, solo puedo creer que se encargó de todo. No hay nada que pueda hacer contra un poder sobrenatural. Primero necesito entender la situación actual. Por lo que vi antes, la sirvienta me llamó Su Alteza. Así que parece que el primer imperio mexicano aún no ha caído. Lo importante es saber en qué mes estamos.
Normalmente, en una situación como esta, lo primero sería averiguar el año, pero afortunadamente no necesito hacerlo. El padre de este cuerpo, Agustín de Iturbide, también conocido como Agustín I, fue coronado emperador del Imperio Mexicano el 19 de mayo de 1822 y fue derrocado por la Revolución Republicana el 19 de marzo de 1823. Por lo tanto, si aún me llaman, Su Alteza, debe ser entre mayo de 1822 y marzo de 1823. Cuanto más lo pienso, más absurdo parece. ¿Qué tiene que hacer alguien que es un héroe de la independencia nacional y que, con el apoyo del pueblo, se convirtió en el primer emperador del imperio, para caer en solo 10 meses? Cuando era el problema de otra persona, era algo que me hacía reír, pero ahora que estoy en la misma situación que Agustín I y estoy a punto de ser expulsado, es algo que me enfurece. Tengo que estar en México, con o sin poder, para poder desarrollar el país. El padre de este cuerpo, Agustín I, tenía muchas similitudes con el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Nació en una colonia y se convirtió en oficial. Se casó con la hija de una familia rica y se convirtió en un gran terrateniente. Tenía habilidades militares sobresalientes y logró grandes hazañas en la guerra. Se convirtió en el primer líder de un país independiente. Estos dos hombres, que compartieron un camino similar, tenían una diferencia crucial. Agustín I era un monárquico, mientras que George Washington era un republicano. George Washington rechazó las peticiones de varias personas para que se convirtiera en rey. A través de una votación, se convirtió en el primer presidente en la historia. En esa época, incluso los países más republicanos de Europa adoptaban la monarquía constitucional, y la palabra presidente se usaba simplemente para referirse al líder de una organización. Por lo tanto, su acción fue sorprendente. Como héroe de la independencia y primer presidente, podría haber mantenido el poder si así lo hubiera deseado, pero al final de su segundo mandato, renunció al poder y se retiró a su granja, creando un hermoso precedente. ¡Qué gran hombre! Agustín I fue un oficial de Nueva España. En ese momento, la España metropolitana estaba envuelta en las guerras napoleónicas y luego en una guerra civil, por lo que no podía prestar atención a su colonia, Nueva España. Naturalmente, el apoyo a las fuerzas coloniales también era insuficiente, pero Agustín I demostró una habilidad militar sorprendente en esas difíciles condiciones y derrotó completamente a las fuerzas independentistas mexicanas. Su capacidad fue reconocida incluso en la España metropolitana, y fue ascendido a comandante de las fuerzas españolas en el norte de México. La razón por la que cambió de bando y comenzó a reprimir a las fuerzas independentistas mexicanas fue que los liberales en la España metropolitana llevaron a cabo reformas liberales que limitaban los poderes del rey. Agustín I probablemente vio esto como una humillación y una excusa para buscar más poder. Él negoció con el líder independentista Vicente Guerrero y proclamó el Plan de Iguala, logrando la independencia de México y ascendiendo al trono como emperador con el apoyo del pueblo. Una vez en el trono, Agustín I continuó enfrentándose al Parlamento y, bajo el pretexto de una conspiración para derrocar al Estado, arrestó a los diputados de la oposición, lo que provocó una reacción aún más violenta del Parlamento. Aquí, su peor decisión fue disolver el Parlamento, lo que solo avivó el descontento popular. Agustín I, siendo un excomandante militar, probablemente pensó que controlar el ejército sería suficiente para disolver el Parlamento, pero el problema era que su control sobre el ejército no era tan fuerte como creía. Después de la disolución del Parlamento, la popularidad de Agustín I cayó rápidamente, y los oficiales locales con ideales republicanos planearon el plan de Casa Mata para derrocarlo. Entre estos oficiales estaba el general Santa Anna, quien más tarde se convertiría en presidente de México en 9 ocasiones. Cuando el comandante del ejército enviado para sofocar la rebelión fue persuadido por Santa Anna, Agustín I huyó a Italia, pero intentó regresar a su país debido a la incitación de los conservadores y fue capturado y ejecutado. Fue el peor comienzo para la naciente nación de México. Los precedentes se convierten rápidamente en puntos de referencia, de qué decisiones tomar y no tomar. En todos los campos donde existen precedentes, incluidas las leyes, se tiende a referirse a ellos. Incluso en un simple comentario en un foro de Internet, el primer comentario tiene un gran poder. En ese sentido, George Washington le dio un gran regalo a Estados Unidos, mientras que Agustín I cometió un crimen contra México.
Pensar en Agustín I me hace darme cuenta naturalmente de lo primero que debo hacer. Primero, debo evitar que este cuerpo haga tonterías. A partir de ahí, cambiaré el destino de este país. Sin embargo, me di cuenta que las cosas no serían fáciles. Capítulo 2. Confiscación de bienes, parte 1. El mayor error de Agustín I fue, sin duda, la disolución del Parlamento. Y esa disolución ocurrió después de que los diputados de la oposición fueran arrestados, lo que provocó una reacción aún más violenta de otros diputados. Si ya han arrestado a los diputados de la oposición, la situación se ha vuelto mucho más difícil. La reconciliación con el Parlamento es prácticamente imposible, y podría ser mejor prepararse para una guerra civil. Aunque detener a mi padre es la prioridad, no fui directamente a buscarlo. Aunque soy el primogénito, ir sin entender bien la situación y tratar de obstaculizar lo que el emperador está haciendo sería una locura. Primero, debo entender la situación. Tomé una respiración profunda y llamé a la puerta. Toc, toc, toc. Madre, soy Jerónimo. Entra, hijo mío. Por su voz, parece que me tiene en alta estima. Como no tengo los recuerdos del dueño original de este cuerpo, Jerónimo Iturbide, la información es muy escasa. La mayoría de las madres son amables con sus hijos, pero también hay excepciones. Si me iban a enviar aquí, al menos podrían haberme dado algunos recuerdos. Al menos los dioses deberían hacer bien su trabajo. Abrí la puerta, mientras en mi mente me quejaba del abuelo mexicano. Dentro de la habitación lujosamente decorada, vi a una mujer de aspecto distinguido. Era mi madre, Ana María. En inglés se pronunciaría Ana María, pero tendré que acostumbrarme al español. Parece una mujer de 36 años de la época moderna. No era una belleza deslumbrante, pero tenía el aspecto de una joven de buena familia. Agustín I se convirtió en un gran terrateniente gracias a la dote que ella trajo, así que su familia original debía ser extremadamente rica. Hijo, ¿qué te trae por aquí? Hace mucho que no vienes a ver a tu madre. Ella habló como si mi visita fuera inesperada. Como no conocía los detalles de la situación, respondí de manera adecuada. Vine porque quería ver a mi madre. ¿Qué, eres realmente mi hijo? Por un momento, un escalofrío recorrió mi espalda, pero al ver su expresión sonriente, me di cuenta de que estaba bromeando. Por supuesto que soy el hijo de mi madre, ¿quién más podría ser? Últimamente no hablas mucho con tu madre, ¿ya has madurado? Ah, maldita sea. Este cuerpo estaba en una edad en la que podría estar pasando por la adolescencia. Por lo que decía, parecía que había sido una fuente de preocupación. Ja, parece que sí. Por cierto, ¿mi padre ha estado muy ocupado últimamente? Cambié de tema de manera natural. Mi madre suspiró y respondió. Tu padre está ocupado peleando con los diputados todos los días. Aunque es el emperador, no puede hacer nada a su antojo. Al menos evité el peor momento. Si Agustín I está frustrado luchando con los diputados, entonces aún no ha arrestado a los diputados de la oposición. Sí, al menos debería haber hecho esto. Aunque me encontraba en el cuerpo de una persona del pasado, no tenía los recuerdos de la persona poseída ni habilidades especiales como mayor fuerza o inteligencia. En medio de esta situación decepcionante, al menos el momento era adecuado. El arresto de los diputados de la oposición ocurrió el 26 de agosto de 1822, y la disolución del Parlamento fue en octubre de 1822, por lo que la fecha actual debe ser entre julio y mediados de agosto de 1822. Entonces, este cuerpo tiene 15 años, justo en la edad de la adolescencia. Posteriormente, hice más preguntas sobre lo que me intrigaba. ¿Cómo está la situación política interna últimamente? Era una pregunta extraña para un chico de 15 años en una charla casual con su madre, pero dado que el país acababa de independizarse hace unos meses, debería estar bien. Veo que no has venido solo a ver a tu madre, ¿te interesa la política? Sí, ahora soy el príncipe heredero. Ja, de repente pareces haber madurado, lo cual es un poco extraño. Pero como dices, ahora eres el príncipe heredero, así que es bueno que te intereses por la política. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué pasó con los peninsulares?
la mayoría de ellos regresaron a España durante la Guerra de Independencia. Los peninsulares son los nobles originarios de la península ibérica, que ocupaban la posición más alta en la jerarquía social de América Latina. También conocidos como peninsulares, fueron enviados desde España para administrar las colonias. Al tener una identidad española, la mayoría de ellos se oponía a la independencia. ¿Y los que quedan? ¿Cuántos quedan? Casi ninguno, y los que quedan serán expulsados gradualmente. Vaya, parece que las expulsiones comenzaron más rápido de lo que pensaba. Los peninsulares monopolizaban los altos cargos en las colonias. Si todos ellos se van, la administración del imperio no funcionará correctamente. Además, eran la élite intelectual de esta colonia, la que mejor conocía la revolución industrial iniciada en Inglaterra y otros conocimientos avanzados. En México también hay universidades y muchos criollos, descendientes de peninsulares, están bien educados. Sin embargo, la verdad es que los peninsulares poseían y monopolizaban los conocimientos y tecnologías más avanzadas de Europa. Entonces, los impuestos no se recaudarán adecuadamente. La situación financiera no es buena, pero tu padre se encargará de eso. No te preocupes demasiado. Mi madre me acarició la cabeza con afecto, tratando de tranquilizarme, pero yo, que conocía la realidad y el futuro de México, no podía estar tranquilo. El México recién independizado es un completo desastre. Después de una larga guerra de independencia, las finanzas del país están en ruinas, hay una deuda enorme, la administración está desorganizada y no se recaudan impuestos, y las regiones se niegan a aceptar el control del gobierno central. Agustín I y los diputados carecían de experiencia política. No sabían cómo funcionaba la política parlamentaria, y ni siquiera sabían si debían seguir con ella. En medio de esta confusión, cada uno luchaba por sus propios intereses. Que este país en ruinas se mantuviera a flote se debía a un optimismo vago basado en la idea de que, al haber logrado la independencia, la situación mejoraría. ¿No es cierto que no se pueden pagar los salarios de los funcionarios y los militares? No conozco los detalles, pero probablemente sea así. Ahora entiendo por qué Agustín I perdió el control del ejército. En este momento, mi padre tenía tres cosas a su favor. Primero, tenía el apoyo del pueblo. Después de todo, mi padre fue el héroe de la independencia de México. Aunque su popularidad disminuiría rápidamente, por ahora seguía siendo un héroe de la independencia y contaba con el apoyo del pueblo. Segundo, contaba con el apoyo del ejército. Mi padre tenía una brillante carrera militar y había controlado el poder militar de México mucho antes de convertirse en emperador. Y la tercera, aún poseía el apoyo de los conservadores. La Iglesia y los grandes terratenientes no desean cambios sociales drásticos. Por lo tanto, apoyan a mi padre, quien también es un gran terrateniente y un monárquico. Incluso sin dinero, hay que pagar los salarios del ejército. Perder el apoyo del ejército sería el fin. De estas tres cosas, la más importante es el apoyo del ejército. Gracias al poder de mover al ejército, mi padre también ha ganado el apoyo del pueblo y de los conservadores. Agustín I tiene un talento militar excepcional, por lo que el ejército es aún más crucial. Si mantiene el control del ejército central, puede sofocar cualquier rebelión de los republicanos y las regiones. Sin embargo, dado que no ha podido pagar los salarios durante mucho tiempo y no parece haber una manera de hacerlo en el futuro, los soldados probablemente están perdiendo su apoyo a Agustín I. Al final, todo se reduce al dinero. No es que no haya una manera de resolver el problema del dinero. Puede extraer oro de California. La fiebre del oro aún está a 20 años de distancia, y en California todavía hay una cantidad enorme de oro. Se dice que en algunas áreas, los ríos brillan con oro, por lo que si se extrae, traerá una riqueza inmensa. El problema es el tiempo. Esta situación requiere una solución inmediata. En esta época sin ferrocarriles, ir a California tomaría al menos 5 meses solo de ida. Necesito otra solución. Tratar de encontrar una manera de conseguir dinero rápidamente, me da un gran dolor de cabeza. Madre, ¿qué pasó con las propiedades de los peninsulares? Se llevaron los objetos de valor, pero la mayoría de las tierras y granjas quedaron intactas. De todos modos, muchos compraron las granjas a través de representantes enviados desde España.
Entiendo que España no puede mover su ejército en este momento, ¿verdad? Correcto. Al menos en esta época, España no puede proyectar su poder militar sobre México. Están en un periodo de caos debido a las guerras napoleónicas y las guerras civiles posteriores, y han perdido la capacidad de proyectar su poder militar hacia el exterior. España comenzará a atacar para reconquistar México en 1829, 7 años después, así que al menos hasta entonces estaremos seguros. La razón por la que hice esta pregunta, aún sabiendo esto, es porque quería saber si la gente de esta época también era consciente de ello. Dicen que ha habido una rebelión. Como pensaba. La gente de esta época también sabía esto. Después de todo, mi padre era un exmilitar español, así que debe saberlo mejor que nadie. Si hubieran tenido el poder, habrían detenido la independencia de México desde el principio. Entonces, si confiscamos todas las propiedades de la familia real española y de los peninsulares, no podrán hacer nada al respecto por ahora, ¿verdad? Parece que sí, pero ¿no es eso demasiado radical? Si hacemos eso, la venganza de España será inevitable. De todos modos, México y España terminarán peleando, con o sin confiscación. Es mejor eso, a que el gobierno se derrumbe ahora mismo. Madre también sabe que la situación es precaria. El poder de mi padre proviene del ejército. ¿Qué pasará con nuestra familia si pierde ese poder? ¿Qué quieres hacer entonces? Mi padre está cansado de luchar con los diputados y está considerando medidas extremas. Lo convenceré, así que por favor, ayúdeme, madre. Es más efectivo que yo, un chico de solo 15 años, vaya a convencerlo junto con mi madre. Después de todo, Agustín I era un hombre devoto a su esposa. Tuvieron 10 hijos juntos. En esta época, la tasa de mortalidad infantil era alta, por lo que tener muchos hijos no era inusual, pero 10 era una cantidad enorme. Especialmente entre los nobles, muchos se preocupaban por los problemas de herencia y evitaban tener más hijos después de asegurar un heredero y un suplente. Si mi madre apoya mi opinión, Agustín I no podrá ignorarla. Caminé con mi madre hacia el Palacio Nacional, residencia de la familia imperial de México y sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además de los argumentos para convencer a Agustín I, es importante cómo me ve como su primogénito. Este cuerpo, hijo de un gran terrateniente, parecía haber crecido bien, ya que a los 15 años medía alrededor de 175 centímetros, pero por la reacción de mi madre, Agustín I también podría verme solo como un adolescente inmaduro. Eso sería un problema. Si no me toma en serio, no habrá mucho que pueda hacer. Si tuviera más tiempo, me uniría al ejército para ganar su confianza, pero en la situación actual, con solo unos meses antes de que el gobierno colapse, no hay tiempo para eso. Ojalá tuviera algún recuerdo de haber hablado con él. Impaciente, le pregunté a mi madre. ¿Crees que mi padre me tomará en serio? No estoy segura. Pero si yo también hablo con él, no te ignorará completamente, así que no te preocupes. Mientras hablábamos, llegamos a la oficina. Un soldado estaba de guardia en la entrada. Le dije al soldado: he venido a hablar con su majestad. El soldado, al vernos a mi madre y a mí, entró en la oficina y anunció nuestra llegada. Dice que pueden pasar. Es hora de encontrarme con Agustín I, el líder actual de México. Capítulo 3. Confiscación de bienes, parte 2. ¿Qué te trae por aquí, querida? Mi padre tenía una expresión cansada mientras revisaba unos documentos, pero se levantó cuando entramos. Abrazó a mi madre y me dio una palmadita en el hombro antes de sentarse en el sofá. La oficina, desolada y llena de documentos, parecía reflejar la situación de Agustín I. A diferencia de lo que se esperaría de la oficina de un emperador, el espacio era grande pero sin decoraciones, con un gran escritorio lleno de papeles. Mi madre colocó unos dulces y café que había traído sobre la mesa y dijo: he venido a verte porque llevas días sin dormir bien y trabajando mucho. También quería que descansaras un poco y que nuestro hijo mayor te dijera algo. ¿Nuestro hijo mayor? Agustín I me miró. Espero que no hayas venido a decir tonterías en horario de trabajo. La expresión de Agustín I al mirar a su primogénito no era mala, pero tampoco parecía confiar mucho en él.
Esto no será fácil. Iré directo al grano. Miré a Agustín primero a los ojos y dije: he oído que las cosas no están fáciles para ti últimamente. Como príncipe heredero, también quiero ayudarte. Agustín primero se rió con incredulidad. ¿Ayudarme, tú? Es admirable que te intereses por los asuntos del país, pero solo tienes 15 años. Aún estás en edad de estudiar. He oído que los diputados se oponen a todo y que no se puede avanzar en nada. ¿Es cierto? Parecía un poco sorprendido, pero pronto respondió con calma. Parece que tu madre te dio una pista. No te preocupes por eso, yo me encargaré. Tú ve a estudiar. También he oído que no se pueden pagar los salarios de los funcionarios y los militares. ¿Hay alguna manera de resolver esto? Solo necesito ocuparme de esos diputados. No es algo de lo que debas preocuparte. Ah, maldita sea. No me escuchará a menos que lo enfrente. Hablé con más audacia. Padre, no estará pensando en fabricar pruebas para arrestar a los diputados de la oposición, ¿verdad? Eso provocará una reacción negativa no solo del Parlamento, sino también de los ciudadanos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablar así? Agustín primero se sorprendió y gritó ante mis palabras. Ya tenía un plan en mente. ¿Cree que arrestar a los diputados de la oposición calmará a los demás diputados? Al contrario, incluso los diputados que lo apoyan comenzarán a oponerse ferozmente. Entonces, ¿planea disolver el Parlamento? Continúa. Padre, si hace eso, perderá el apoyo de los ciudadanos, y las fuerzas regionales que no están bajo el control del gobierno central comenzarán a tener otras ideas. Agustín primero no pudo refutar mis palabras. Solo tengo que enviar al ejército para aplastarlos. El ejército central puede abrumar a las fuerzas regionales. Maldita sea, no entiende la situación precaria en la que nos encontramos. Inmediatamente refuté y desbaraté su plan. Pero no tienen el apoyo de los ciudadanos y llevan meses sin recibir sus salarios. ¿Cree que el ejército central será leal? La respuesta es no. Si el otro lado los convence de derrocar al dictador, tanto los comandantes como los soldados se levantarán en armas en contra de usted. Lo que más me preocupa es que haya individuos con agendas ocultas, que se aprovecharán de este incidente para derrocarlo. La situación del país es un desastre. En este momento cualquier cosa puede pasar. Padre, ¿se ha puesto a pensar en qué será de nuestra familia si eso llegara a pasar? Van. Dictador. Los súbditos deben obedecer al emperador. Se enfureció con el escenario que le presenté. Pero su ira me tranquilizó y al mismo tiempo me alegró. Si realmente pensara que eso no podría suceder, no se habría enojado tanto. Simplemente se habría reído o me habría mirado con desprecio y me habría dicho que me fuera. Parece que ha cruzado la línea. Aunque en la historia real esto sucedió, si hubiera insistido en que no podía pasar, no habría habido solución. Pero parece que tiene una mejor comprensión de la realidad de lo que pensaba. Ahora solo tengo que calmarlo y convencerlo. Padre, este es el momento en que la autoridad de nuestra familia real es más débil. Muchos ciudadanos del imperio aún no conocen la existencia del emperador. Incluso los conservadores y los monárquicos que lo apoyan solo lo han hecho durante unos pocos meses. Cuanto más tiempo apoyen, más difícil será retirar ese apoyo. Por el contrario, ahora es el momento más fácil para retirar el apoyo. No debemos recurrir a métodos extremos, sino aumentar nuestros partidarios e influencia mientras resistimos. Entonces, ¿el emperador también debe preocuparse por la opinión de los ciudadanos? El problema es que la situación actual en México es un desastre. Acabamos de redactar la Constitución, así que no tenemos leyes adecuadas. La economía está en ruinas y la administración regional está desorganizada porque los peninsulares se han ido o han sido expulsados, por lo que no se recaudan impuestos adecuadamente. Como dijiste, no podemos pagar los salarios de los funcionarios y el ejército. Si esta situación llega a su límite, alguien tendrá que asumir la responsabilidad, y ese seré yo. Mientras tanto, los diputados solo se dedican a pelear entre ellos. ¿O están peleando a propósito debido a esta situación? La verdad, no me sorprendería que ese fuera el caso. De todos modos,
Si no recurrimos a métodos extremos, no hay manera de resolver esta situación. Agustín I se frotó los ojos con la mano, como si tuviera dolor de cabeza, y dijo: Parece que tenía sus razones para tomar la peor decisión. Después de todo, alguien que llegó a ser emperador desde cero no tomaría una decisión estúpida sin motivo. A diferencia de mí, que vengo del futuro, la forma de pensar de esta época, la posición de emperador y la tendencia de resolver situaciones con la fuerza hacen que la opción de barrer todo parezca la correcta. Si hay una opción que parece la correcta, es difícil ver otras alternativas. Para cambiar esta forma de pensar, se necesita un consejero leal que hable con franqueza. Pero los subordinados de Agustín I son todos militares que piensan de manera similar. Desde lejos, parecía una decisión estúpida, pero de cerca, podría haber sido una elección inevitable. Dando un suspiro me concentré en el problema más inmediato. Lo más urgente es resolver el problema del dinero. Tengo una idea. ¿Tienes una idea? Sí. Como acaba de decir mi padre, los peninsulares se han ido o han sido expulsados. El gobierno puede confiscar las propiedades de los españoles, incluidos los peninsulares. De todos modos, España no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Confiscar las propiedades de los españoles. España está en medio de una guerra civil, así que no tendrá tiempo para intervenir. Es como un tigre sin dientes. Pero el problema no es solo eso, ¿verdad? Como dije antes, los diputados bloquean cualquier cosa que intente hacer. No hay leyes claras sobre los poderes del emperador y el parlamento, y no quieren crear un mal precedente mientras redactan la Constitución. En cualquier caso, para superar esa excusa, tendré que estar dispuesto a un enfrentamiento armado. Lo único que puedo hacer ahora es mover al ejército bajo el mando de mis leales oficiales. Una vez que Agustín I terminó de hablar, respondí: No, padre, no necesita pedir a los diputados que lo hagan. Padre, usted es muy popular entre los ciudadanos. Solo tiene que salir a la plaza y hacer la propuesta públicamente. Si enfatiza que es una medida para lograr la verdadera independencia de los españoles y que la situación financiera es desastrosa, y muestra los beneficios de asegurar los fondos, los ciudadanos no tendrán razones para no apoyarlo. Después de eso, Agustín I me hizo muchas preguntas sobre mi plan. Aunque estaba a punto de colapsar, Agustín I era astuto, digno de ser el emperador. Algunas de sus preguntas eran cosas que no había considerado, pero al final, todas podían resolverse y no eran grandes problemas, al menos, no por ahora. Agustín I aprobó mi plan después de una larga discusión. Resultó ser más razonable de lo que esperaba. Padre, si este asunto tiene éxito, ¿puedo pedirle un favor? ¿Un favor? Está bien. Pero tú también debes ayudar a que este asunto tenga éxito. Agustín I aceptó de buena gana mi petición de pedirle un favor si el asunto tenía éxito. Parecía estar de buen humor. Sin nada más de qué hablar, me fui con mi madre, para dejarlo trabajar. Agustín I se quedó perplejo al ver a su primogénito salir de la oficina después de una conversación de varias horas. No puedo creer que haya cambiado tanto en solo unos años. En los últimos años, apenas había tenido tiempo para hablar con su hijo. Estaba demasiado ocupado luchando por la independencia y, después de lograrla, estaba abrumado resolviendo los problemas interminables que surgían. El poco tiempo libre que tenía era insuficiente para conversar con su querida esposa, por lo que dejaba los asuntos de los hijos en manos de ella y solo escuchaba de lejos cómo estaban. Recuerdo que hace poco mi esposa dijo que parecía estar en la adolescencia. Aunque se alegró de ver a su esposa, que había venido a visitarlo para que descansara un poco, se sintió molesto cuando dijo que su hijo mayor tenía algo que decirle. Pensó que cualquier cosa que un adolescente tuviera que decir no sería importante. Esa suposición estaba completamente equivocada. Cuando se dio cuenta de que el tema era sobre los asuntos del país, al principio se sintió un poco orgulloso, pero a medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que el nivel de perspicacia de su hijo era mucho más alto de lo que esperaba. Me sorprendió cuando predijo que estaba preparando el arresto de los diputados de la oposición, pero eso no fue todo. Su hijo, Jerónimo, habló sobre las consecuencias que traería el arresto de los diputados de la oposición, y sus palabras tenían una considerable credibilidad.
Había considerado esa posibilidad, pero no veía otra manera, así que estaba decidido a proceder con el arresto de los diputados de la oposición. Sin embargo, mi hijo tenía un plan: confiscar las propiedades de España. ¿Por qué no se me ocurrió antes? La propuesta de mi hijo parecía un riesgo peligroso a primera vista, pero al examinarla detenidamente, era un plan con bajo riesgo y alto retorno. El plan que había preparado y la lógica que lo respaldaba eran tan sofisticados que, si los diputados se oponían, podrían ser vistos como oposición por el simple hecho de oponerse. La realidad de nuestro gobierno es desastrosa, pero los ciudadanos aún tienen esperanzas. En el momento en que yo cumpla esas esperanzas, la situación estará a mi favor. Agustín I pensó que, con la excepción de una minoría, todos los ciudadanos apoyarían esta propuesta. El argumento y los beneficios son importantes, pero más importante aún es el sentimiento. La idea de despojar a aquellos que nos han explotado durante tanto tiempo es extrema, pero también satisfactoria. Si los ciudadanos apoyan esto, los diputados que se opongan perderán su legitimidad. El elemento sorpresa siempre es efectivo. Si se toma una decisión, debe ejecutarse rápidamente. Los diputados no esperarán que haga un discurso público de repente. Acto seguido, Agustín I convocó al coronel Fernando. Me llamó, Su Majestad. Tengo una tarea importante para ti. A partir de ahora, quiero que investigues exhaustivamente todos los bienes de la familia real española y de todos los peninsulares. ¿Incluyendo a los peninsulares que viven en México? Excluyendo a los que se han establecido en México. Solo investiga a aquellos que han regresado a la península, han sido expulsados o están programados para ser expulsados. Puedes considerar que todos los que se oponen a la independencia de México están programados para ser expulsados. Sí, entendido. Y mañana a las 7 de la tarde daré un discurso público en la Plaza de la Constitución. Prepáralo todo. A partir de las 5 de la tarde, despliega a los soldados para que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda asistir. Asegúrate de que la información no se filtre. Sí, señor. El coronel Fernando respondió sin dudar a las órdenes de Agustín I y se retiró. Entonces, veamos cómo funciona el plan. Agustín I sintió una buena premonición por primera vez en mucho tiempo. Utilizando su experiencia militar, comenzó a redactar el discurso con entusiasmo. Capítulo 4. Confiscación de bienes, parte 3. El movimiento de Agustín I fue mucho más rápido de lo que esperaba. No pensé que haría un discurso público al día siguiente. Los soldados comenzaron a anunciar el discurso en las calles de la Ciudad de México desde las 5 de la tarde. Yo también salí a la calle con mi guardia para evaluar el estado de ánimo del pueblo. A las 7 de la tarde, habrá un discurso del emperador en la Plaza de la Constitución. Los ciudadanos mostraron curiosidad ante la noticia del discurso. ¿Un discurso? ¿Qué pasará? Vamos a ver. No podemos perdernos el discurso del emperador. Sí. Desde la independencia, el gobierno solo ha estado peleando, así que estoy un poco preocupado. Vamos a ver. Agustín I aún mantenía el apoyo de los ciudadanos, pero estos estaban preocupados por el gobierno. Estos ciudadanos eran en su mayoría de la clase media y alta de la sociedad mexicana, conocidos como criollos, y tenían una idea de la situación del gobierno. En la gran plaza de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo o Plaza de la Constitución, los soldados estaban ocupados preparando el podio para el discurso. Mientras observaba, vi a un grupo de criollos en una esquina de la plaza, mirando el podio con expresiones de descontento. Son diputados. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué va a decir el emperador? ¿No deberíamos detener esto? ¿Con qué pretexto vamos a detener el discurso del emperador? No ha obtenido la aprobación del Congreso y está movilizando a los soldados a su antojo. Podríamos señalar eso. Ya le ordené a ese comandante que volviera a sus deberes originales, pero se burló y me dijo que le pagara primero. ¡Qué insolente! Parece que es un lacayo de Agustín I. Los diputados republicanos estaban preocupados por el discurso de Agustín I, pero no parecían tener una forma clara de detenerlo. Sí, ¿qué pueden hacer? Cuando llegó la noche, la gente comenzó a reunirse. Pensé que solo vendrían los criollos,
pero parece que hay una variedad de personas. En ese momento, en México y en toda América Latina, existía un sistema de castas implícito. En la cima estaban los nobles de la península ibérica, conocidos como peninsulares. El segundo nivel eran los descendientes de los peninsulares, pero nacidos en las colonias, conocidos como criollos. El tercer nivel era el de los mestizos, descendientes de blancos y nativos americanos. El cuarto nivel era el de los mulatos, descendientes de blancos y negros. El quinto nivel era el de los nativos americanos. El sexto nivel era el de los esclavos negros africanos. Y finalmente, el último nivel era el de los zambos, descendientes de nativos americanos y esclavos negros. Este sistema de castas dificultaba la integración social y provocaba conflictos, convirtiéndose en un problema oculto en México. Es un problema que debe resolverse con el tiempo. La piel de los ciudadanos reunidos en la plaza era diversa. Aunque la mayoría eran criollos, también había bastantes mestizos y mulatos. También había algunos que parecían nativos americanos. A diferencia de Estados Unidos, que expulsó a todos los nativos, Nueva España había coexistido con los nativos americanos durante mucho tiempo. Más que coexistencia, la palabra explotación sería más adecuada, pero al menos no los exterminaron. Los poderosos de Nueva España reconocieron a algunos de los nativos americanos como una clase privilegiada para controlarlos de manera efectiva. Deben ser la nobleza entre los nativos americanos. Me moví hacia el podio y me paré junto a mi madre, que había llegado con mi padre. Agustín primero me dio unas palmaditas en el hombro y subió al podio. Llevaba un uniforme militar impecable en lugar de ropa lujosa y una corona, lo que le daba más la apariencia de un comandante competente que de un emperador autoritario. Parecía que había considerado las preferencias de los ciudadanos más que las suyas propias. No está nada mal. La Plaza de la Constitución, conocida como la segunda plaza más grande del mundo hasta la actualidad, estaba llena de una multitud enorme. Cuando el sol comenzó a ponerse, el discurso comenzó. Queridos ciudadanos de México. Yo, el emperador Agustín de Iturbide, me presento ante ustedes con grandes cambios y esperanzas. Nuestra patria, México, se ha liberado del yugo español gracias a la sangre, el sudor, la fe y el coraje de todos ustedes. Hemos obtenido una valiosa victoria tras una larga lucha. Agustín primero hizo una pausa antes de continuar su discurso. Los ciudadanos asintieron con la cabeza. Sin embargo, nuestra independencia aún no es completa. Después de siglos de explotación, extorsión, saqueos y años de guerra de independencia, nuestra economía está en una situación difícil. A medida que nuestra independencia se hace más visible, los peninsulares que monopolizaban los altos cargos han huido con la riqueza que acumularon y saquearon en esta tierra. El discurso, que comenzó con felicitaciones por la independencia, se convirtió en una discusión sobre las dificultades actuales, lo que dejó a los ciudadanos confundidos y esperando las siguientes palabras. Está culpando de la situación actual a España y a los peninsulares, construyendo su argumento. El discurso de Agustín primero continuó. Para enfrentar estos desafíos, tengo una propuesta para ustedes. Propongo que utilicemos las propiedades de los peninsulares que quedan en México para beneficio de nuestro país. Durante siglos, nos han cobrado enormes impuestos y se han apoderado de nuestras granjas y tierras, explotándonos. Pero ahora somos independientes y no tenemos por qué soportar más su explotación. La propuesta era confiscar las propiedades de los peninsulares para beneficio de México. Parece una buena idea. Esos pocos tienen enormes tierras y propiedades en México. Parece bueno, pero ¿no se llevarán también las propiedades de mi abuelo? La mayoría de los ciudadanos, que despreciaban a los peninsulares, reaccionaron positivamente, pero algunos expresaron preocupación. Previendo estas preocupaciones, Agustín primero continuó su discurso. Por supuesto, esta propuesta no afectará a los mexicanos de origen español que se han establecido y viven en México. Solo se aplicará a aquellos que se oponen a la independencia de México. Esta es una medida para lograr la verdadera independencia de España, y las propiedades de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos de otros países, excluyendo España, serán protegidas. Actualmente, España está sumida en el caos de una guerra civil y no podrá intervenir en nuestras decisiones.
Aprovecharé esta oportunidad para establecer las bases para una verdadera independencia. Los criollos que temían que se confiscaran las propiedades de sus padres, abuelos o antepasados, así como los intelectuales que se preocupaban por las reacciones de otros países, se sintieron aliviados. A través de esta medida, lograremos la verdadera independencia y construiremos un país más fuerte y avanzado, por la verdadera independencia. Los agitadores colocados en varios lugares comenzaron a vitorear. ¡Viva, viva! Por la verdadera independencia. ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! Los vítores de los agitadores se extendieron rápidamente a las decenas de miles de personas reunidas en la plaza. ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! Por la verdadera independencia. Me acerqué a Agustín I, que había terminado su discurso, y le dije: Su Majestad, debemos presionar al Congreso de inmediato. ¿Ahora mismo? No necesitamos apresurarnos. Los diputados no tendrán más remedio que aceptar mi propuesta. Ahora que hemos anunciado la confiscación de propiedades, algunos intentarán robarlas primero. Ya lo he previsto y he ordenado que se preparen listas de propiedades. Las tierras, edificios y granjas no son un problema, pero los bienes que contienen no pueden esperar la aprobación del Congreso. Necesitamos objetos que podamos usar de inmediato. Los ingresos generados por sus tierras, edificios y granjas proporcionarán al gobierno una enorme cantidad de fondos a largo plazo, pero eso requerirá al menos algunos meses. El gobierno necesita dinero que pueda usar de inmediato. Aunque los peninsulares se han ido o han sido expulsados, es probable que hayan llevado consigo sus posesiones más valiosas. Sin embargo, dado su nivel de riqueza, no habrán podido llevarse todo. Desde granos hasta innumerables objetos de valor, muchas cosas aún estarán en sus edificios y almacenes. Debemos recuperar primero los alimentos, armas, obras de arte, carruajes y carretas. La prioridad más alta es las granjas en la región de Puebla. Puebla es una de las mejores tierras de México, conocida por su agricultura próspera. Naturalmente, muchos peninsulares codiciaban esas tierras y usaron todos los medios posibles para apoderarse de ellas. Pero en el momento en que se difunda este discurso, los administradores que gestionaban las granjas, los líderes locales, los comandantes militares locales, los saqueadores e incluso los trabajadores comenzarán a codiciar y robar esos bienes. Después de todo, si el gobierno va a recuperar bienes sin dueño, ¿quién los detendrá si los roban? En la historia real, las enormes propiedades de los peninsulares que dejaron México no fueron confiscadas sistemáticamente por el gobierno. Las autoridades locales, los líderes militares, las comunidades locales o los individuos se apoderaron de las tierras y las propiedades de manera informal, y la mayoría de estas propiedades fueron tomadas por intereses personales. Eso no puede ser. Esas propiedades deben ser utilizadas para México. Después de escuchar mis palabras, Agustín I reflexionó por un momento y luego volvió al podio. Como emperador, exijo una respuesta inmediata del Congreso a esta propuesta que refleja la voluntad del pueblo. Esto es para lograr la verdadera independencia. No hay razón para perder el tiempo en disputas innecesarias. Todos los diputados deben presentarse en el Congreso de inmediato. ¡Viva! ¡Viva! Agustín I comenzó a caminar desde la Plaza de la Constitución hacia el edificio del Congreso, y los diputados que estaban en una esquina con expresiones de descontento también comenzaron a moverse apresuradamente. La mayoría de los ciudadanos se dispersaron de la plaza, pero algunos siguieron al emperador y a los diputados hacia el edificio del Congreso, gritando: ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! El edificio del Congreso estaba lleno de confusión. Afuera, los ciudadanos gritaban pidiendo que se aprobara la propuesta del emperador de inmediato. Rafael Mangino, el líder de los diputados republicanos, estaba sudando frío. ¡Maldición! Un discurso público. Esta es una estrategia que deberíamos haber usado nosotros. ¿Cómo pudieron usarla primero? Esto no es propio de Agustín I. ¿Qué está pasando? Rafael estaba seguro de que podría derrocar a Agustín I, el héroe de la independencia y emperador. La situación del gobierno mexicano era un desastre y había señales de que no estaba funcionando correctamente. Si se prolongaba el tiempo,
la insatisfacción de los ciudadanos estallaría y todo se culparía a la dictadura y la incompetencia del emperador. Si el emperador renunciaba, México podría tener elecciones presidenciales como Estados Unidos, y Rafael pensaba que él sería el próximo presidente. Aunque el Congreso tenía una gran cantidad de conservadores que apoyaban la monarquía, los republicanos tenían la ventaja debido a la naturaleza del Congreso. A medida que el republicanismo se fortalecía, el poder de los diputados aumentaba, y los diputados neutrales también se estaban convirtiendo en republicanos, mientras que los conservadores permanecían en silencio. Rafael pensaba que se convertiría en presidente, pero ahora estaba enfrentando esta estrategia desagradable. Dado que las cosas han llegado a este punto, lo mejor es ganar tiempo. En el momento en que el presidente del Congreso pensó esto, Agustín I entró en el Congreso. Con una actitud relajada en medio de la tensa atmósfera, miró a los diputados y dijo: «Supongo que los diputados también han sido testigos de la reacción del pueblo a mi propuesta. En el momento en que se confirme el apoyo del pueblo, puedo mover mi ejército. Pero he venido aquí para respetar al Congreso, así que aprueben mi propuesta de inmediato». Rafael, el presidente del Congreso, respondió de inmediato: «Su Majestad. Actualmente, México no tiene leyes ni constitución. En esta situación, ¿cómo podemos emprender una empresa nacional tan grande? Es imposible. Además, ahora mismo no hay una definición clara de las autoridades del Congreso y del emperador. Mover el ejército también requiere el consentimiento del Congreso». Exactamente. Eso es lo que ha impedido que las cosas funcionen correctamente hasta ahora. Pero esta vez es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Mi propuesta es, por supuesto, algo que apoyo, y como el pueblo lo desea, es natural que el Congreso también la apoye. ¿Acaso el Congreso se opondrá al ferviente deseo del pueblo de lograr la verdadera independencia? No es que nos opongamos, sino que queremos examinarlo más a fondo para asegurarnos. No hay necesidad de perder el tiempo. Examinémoslo ahora mismo. Si tienen alguna pregunta sobre esta propuesta, háganla ahora. Agustín I presentó al príncipe heredero, que estaba observando la reunión detrás de él. Como el plan fue propuesto por el príncipe heredero, él responderá a sus preguntas. Rafael, el presidente del Congreso, sonrió con satisfacción. Entonces, muy bien, examinémoslo ahora mismo. Me preguntaba de dónde había salido este plan, y resulta que fue del joven príncipe heredero. Aunque es joven y creativo, este novato se arrepentirá de haber pisado el Congreso. Rafael comenzó a lanzar una serie de preguntas, sin imaginar quién era realmente el príncipe heredero. Capítulo 5, Confiscación de bienes, parte 4. Esto es absurdo. Los diputados republicanos tenían expresiones de desconcierto. Durante 2 horas, decenas de diputados atacaron la propuesta del príncipe heredero, pero el príncipe, de solo 15 años, refutó todas sus objeciones. Son más débiles de lo que pensaba. Cuando discutí con Agustín I, tardamos unas 4 horas. Incluso antes de llegar a esta época, estando borracho en compañía de aquel abuelo mexicano que me envió aquí, esto no es nada. Sin saberlo, había dejado una buena impresión en un ser divino. Siendo honesto, tenía mucha confianza en mi habilidad para hablar y argumentar ante los diputados republicanos. Además, su oposición no tenía una base sólida. La situación era como una emboscada, lo que me dio una ventaja significativa. Cuando la reunión llegó a un punto muerto, Agustín I habló. Parece que no hay más que decir. Creo que la revisión ha sido suficiente. Los diputados conservadores, que habían estado observando la situación, asintieron fríamente. Sí, es cierto. No perdamos más tiempo y procedamos a la votación. Sí, es cierto. Ya basta de interferencias sin fundamento. HMPH. Hasta ahora han estado callados, y ahora actúan como si fueran leales, qué hipócritas. Agustín I no estaba contento con los diputados conservadores, pero aceptó su apoyo y presionó fuertemente a Rafael, el presidente del Congreso. Rafael Mangino, presidente del Congreso. Proceda con la votación de inmediato. Si continúa buscando defectos innecesarios e ignorando los deseos del pueblo, no tendré más remedio que sospechar de sus intenciones.
Un diputado que obstruye deliberadamente la política por sus propios intereses políticos. Agustín I miró intensamente a Rafael, y Rafael respondió con voz temblorosa. Procederemos a la votación. La votación fue aprobada. En una situación en la que el emperador y los ciudadanos los tenían acorralados, los diputados republicanos no tenían otra opción. Tan pronto como se aprobó la votación, Agustín I y yo salimos del Congreso y revisamos la lista de propiedades que nuestros subordinados habían investigado. ¿Dices que en total es el 20% de todas las tierras de México? ¿Es esto cierto? El coronel Fernando respondió. Sí, Su Majestad. Estos números excluyen las tierras no desarrolladas y los terrenos baldíos del norte. De hecho, estos números ya han disminuido significativamente. Originalmente, los peninsulares poseían alrededor del 40% de las tierras de México. Pero con el inicio de la Guerra de Independencia, vendieron muchas de sus propiedades debido a la incertidumbre sobre lo que sucedería después de la independencia, reduciendo su posesión al 20%. Ya veo. Yo también compré algunas granjas a bajo precio. Esperaba que fuera mucho, pero esto es impresionante. Los peninsulares, que representan solo el 1 al 2% de la población, poseían el 40% de las tierras de México. También hay muchas granjas en la región de Puebla. El coronel Fernando respondió a mi pregunta mientras revisaba la lista. Sí, muchos de los grandes terratenientes peninsulares en la región de Puebla se negaron a vender sus granjas a bajo precio y finalmente fueron expulsados. Mi padre se burló y dijo: esas son las mejores tierras de México, así que no querían venderlas a bajo precio. Entonces, la región de Puebla es la más importante. Padre, iré a la región de Puebla. ¿Tú? La riqueza de la región de Puebla es bien conocida, y muchos saben que hay muchos grandes terratenientes expulsados allí. Habrá muchos líderes locales y comandantes militares codiciosos, así que necesitamos una autoridad que los domine. No, es demasiado peligroso. Fernando puede ir en tu lugar. Pero hay muchos oficiales de alto rango entre los comandantes locales. Llevaré al ejército conmigo, así que no será tan peligroso. Volví a hablar con Agustín I, que estaba pensativo. La región de Puebla es la más rica, por lo que los almacenes serán grandes y habrá muchos bienes. Si no recuperamos estos bienes, será un gran golpe. Además, en las regiones de México, hay muchos que no siguen el control central y actúan por su cuenta. Usted lo sabe mejor que nadie, padre. Debo ir. Está bien. Pero si hay algún conflicto armado, debes evacuar de inmediato siguiendo las órdenes del comandante. Sí. Agustín I ordenó a los comandantes militares leales que recuperaran las propiedades confiscadas en todo México. Esto es agotador. En el mapa, la región de Puebla parece cercana, pero en realidad está a más de 100 kilómetros de distancia. Es una operación urgente, así que después de dormir un poco, partimos a las 6 de la mañana. Vestir ropa incómoda y montar a caballo para mostrar autoridad lo hace aún más difícil. El primer lugar al que iremos es la granja de un hombre llamado Don Sebastián. Este hombre, que ocupa el primer lugar en la lista de propiedades, poseía una granja de 50.000 hectáreas, aproximadamente 123.000 acres, en Puebla. Su granja producía principalmente trigo, maíz y caña de azúcar, y también tenía viñedos que producían vinos de excelente calidad, aunque en pequeña escala. Además, su propiedad incluía una mina de plata. 50.000 hectáreas. Incluso un hombre tan rico no pudo hacer nada frente a los cambios políticos y fue expulsado sin más. Llegamos a la granja con el coronel Fernando y 500 soldados. Aunque 500 soldados pueden parecer pocos, en ese momento, el Ejército Central de México tenía menos de 20.000 soldados. Teníamos que enviar soldados a todo México. Los comandantes y yo íbamos a caballo, pero los soldados tuvieron que caminar, por lo que llegamos después de 3 días de marcha. Su Majestad, ¿a dónde desea ir primero? ¿A la mansión o al almacén? La granja era tan extensa que se tardaba varias horas en caminar entre la casa y el almacén. Vamos primero al almacén. Allí debería haber más carros. Después de 2 horas más de camino, llegaron al área del almacén.
La inquietante premonición sobre la identidad de los extraños que habían visto a lo lejos se confirmó. Es el ejército. Como dijo el coronel, a lo lejos se veían soldados vestidos de uniforme moviéndose afanosamente. Maldición. Tenemos que movernos rápido. A partir de ahora, marcha forzada. ¿Qué clase de ladrón es este? Intentar robar la parte más jugosa sin esfuerzo, tiene agallas. A medida que se acercaban, el otro lado también pareció notar su aproximación y se alineó en formación. En medio del enfrentamiento entre los dos ejércitos, el comandante del otro bando gritó primero. ¿Quién es el oficial que ha traído al ejército? Es un general. ¡Qué molesto! Soy el coronel Fernando Mendoza, bajo las órdenes del emperador, he venido a confiscar las propiedades del traidor don Sebastián. Soy el general Javier Paredes, comandante de la defensa de Puebla. Me llevaré estas propiedades a la Ciudad de México, así que vayan a otra granja. No hay duda, está tratando de quedarse con todo. El coronel Fernando respondió con firmeza. No puedo hacer eso. Debo cumplir con la orden del emperador de confiscar las propiedades de esta granja. Ya te dije que yo me encargaré de esa orden. Entrégame la orden y vete a otro lugar, coronel. Me niego. ¿Te niegas? ¿Esto es una orden? ¿Te atreves a desobedecer a un superior? Es hora de que intervenga. Me adelanté y dije. Desarmen inmediatamente y sigan las órdenes del coronel Fernando. El general Javier frunció el ceño y dijo. ¿Quién eres tú? Soy Agustín Jerónimo Iturbide, el hijo mayor del emperador y su representante. Grité para que los soldados detrás de mí escucharan y se inquietaran. El rostro del general Javier cambió rápidamente y dijo con los dientes apretados. Incluso el príncipe heredero no puede interferir en la autoridad militar. Esto no es una cuestión de autoridad, general. Has traído al ejército aquí sin una orden oficial y has intentado robar las propiedades de esta granja. Esto es un crimen, desarmen inmediatamente. Insolente mocoso. El general Javier me miró fijamente después de decir eso. Los soldados de ambos lados estaban en una situación de alta tensión, al borde del conflicto. Preparen las armas. El coronel Fernando ordenó a los soldados que se prepararan para disparar con calma. ¡Clac! Las fuerzas enemigas eran más numerosas que las nuestras, alrededor de 800 hombres. Sin embargo, nuestro armamento era abrumadoramente superior. Deben ser reclutas. Probablemente reclutados ilegalmente. La mitad de ellos ni siquiera tiene rifles. Considerando su estado de entrenamiento, tenemos la ventaja. Mientras pensaba en eso, el general Javier gritó de repente. ¡Fuego! ¡Maldición! El general Javier no era una persona muy racional. No esperaba que tomara la decisión de luchar en esta situación, pero gracias al retraso característico de los mosquetes de Pedernal, no morí de manera absurda. Me bajé rápidamente del caballo y me puse a cubierto detrás de un carro. Casi muero una semana después de poseer este cuerpo. Van. Disparen, Su Alteza, retírese a la retaguardia, Teniente Manuel, lleve a Su Alteza a la retaguardia. Nuestras fuerzas también comenzaron a disparar y el coronel Fernando me movió a la retaguardia. Disculpe, Su Alteza. Sentí que alguien llamado Teniente Manuel me agarraba del brazo y me arrastraba. Ratatatatá. Las balas de los soldados de infantería llovían, y los reclutas enemigos con lanzas cargaban, mientras yo me movía hacia la retaguardia. Ratatatatá. Puede que piensen que pueden ganar por su número, pero no sé cómo planean manejar las consecuencias, ¿no tienen ningún plan? A primera vista, la situación no parecía mala, pero tampoco estábamos ganando de manera abrumadora. Aunque nuestro armamento era mejor, no teníamos rifles automáticos, ni ametralladoras, así que no podíamos barrer al enemigo en un instante. Ratatatatá. Si seguimos así, ambos bandos sufrirán grandes pérdidas, ¿qué hago? Había prometido no participar en la batalla, pero tenía que hacer algo. Si seguíamos así, habría un número catastrófico de bajas. Inmediatamente pensé en una solución factible ante esta problemática. Es cierto, el cañón. Trajimos 2 cañones. Agustín primero había dicho que los trajéramos por si acaso.
Estaban en la retaguardia. Busqué rápidamente los cañones. Eran cañones de bronce con ruedas. La pólvora y los proyectiles estaban en el carro justo delante. ¿Pero qué hago con esto? Maldición, ¿cómo rayos funcionan? Mientras pensaba en cómo dispararlo, alguien se acercó. Estaba buscando el cañón, pero Su Alteza lo encontró primero. No soy el único que pensó en el cañón, así que es un alivio. Si hubiera tardado un poco más, me habría decepcionado. ¿Sabe cómo disparar esto? Sí. La persona que encontró el cañón era el teniente Manuel, quien me había llevado a la retaguardia y luego desapareció. Él y los soldados que trajo comenzaron a mover el cañón y prepararlo, y yo también ayudé. Este cuerpo estaba bien alimentado y había crecido fuerte, así que tenía bastante fuerza. Para asegurar un ángulo adecuado para disparar el cañón, lo movimos a una posición elevada, y pude ver la situación. Ya había decenas de bajas en ambos lados. El teniente Manuel comenzó rápidamente los preparativos para disparar. Carguen. Cargando. Espera. Teniente Manuel. ¿Cuál es el alcance de este cañón? ¿Puede llegar hasta el comandante enemigo en la retaguardia? Los comandantes enemigos estaban de pie, sin cubrirse, dirigiendo a sus tropas con valentía. Sí. La batalla comenzó a una distancia relativamente corta, así que el alcance es más que suficiente. Entonces, apuntemos a los comandantes en lugar de a los soldados. Podríamos fallar. Según usted, la distancia es bastante corta, ¿verdad? No creo que la precisión disminuya mucho, así que disparemos con cuidado. Disparemos una vez y, si fallamos, inmediatamente apuntaremos a los soldados. No habrá una gran pérdida. Sí, entendido, Su Alteza. El teniente, siguiendo mi sugerencia de disparar una vez con cuidado, despejó a los soldados y, sudando frío, apuntó el cañón él mismo. Preparados. El teniente Manuel, habiendo terminado los preparativos, dio la orden de disparar. Preparados. Fuego. Fuego. Boom. El proyectil disparado con un estruendo voló hacia el mando enemigo. Parecía que el mando enemigo, ocupado dirigiendo la batalla, acababa de darse cuenta de la existencia del cañón y se sorprendió visiblemente. Oh, el ángulo es bueno. Oh. Ah. General. Maldición. Boom. Los oficiales, al ver al comandante en jefe, el general Javier, convertirse en un montón de carne al recibir el proyectil en el pecho, se rindieron de inmediato. Aunque solo eran 2 cañones, su presencia fue suficiente para cambiar completamente el curso de la batalla, que hasta entonces había estado bastante equilibrada. No querían morir en una batalla sin esperanza. Los oficiales enemigos fueron capturados y los soldados fueron tratados y luego movilizados para la confiscación de bienes. Nuestros soldados sufrieron 30 muertos y 70 heridos, mientras que el enemigo tuvo 90 muertos y 140 heridos. Planeaba dar parte de los bienes confiscados a las familias de los fallecidos, después de consultarlo con mi padre. Por cierto, aunque tenemos más de 1000 hombres, no es suficiente. Subestimé la producción de esta área. También faltaban carros y caballos. Aunque los soldados estaban fabricando carros en el acto, faltaban caballos, así que los soldados tendrían que tirar de los carros. La velocidad de movimiento será extremadamente lenta. Tendré que abandonar la idea de llevarlo todo de una vez. El tamaño del almacén del gran terrateniente, que poseía 50.000 hectáreas, era impresionante. Había 8 almacenes de varios miles de metros cuadrados en el centro de la granja y decenas de pequeños almacenes dispersos por toda la tierra. En esta época, mucha gente muere de hambre, pero en este almacén, los granos se pudren por el exceso. Parecía una clara demostración de la oscura realidad de México, donde unos pocos grandes terratenientes y la iglesia monopolizaban casi todas las tierras. En este momento, México no es muy diferente de un estado medieval. Dejen las herramientas agrícolas y las semillas. Las granjas serán administradas por el gobierno. Sí. El almacén de don Sebastián estaba lleno principalmente de granos, y había una gran cantidad de plata extraída de las minas y vino. Solo esto ya era un gran éxito, pero lo más impresionante fue la mansión. Parece que lo expulsaron apresuradamente.
Sí, eso parece. En la mansión no se veían joyas ni oro, pero había una cantidad interminable de artículos de plata, monedas, escrituras de propiedad, diversos contratos, muebles lujosos, libros, vino, armas, obras de arte, carruajes y carros. Le dije al coronel Fernando por si acaso. Por favor, controle bien a los soldados. Les daré una recompensa, pero dígales que no roben nada. No se preocupe, Su Alteza. Cuando regresemos a la capital, les quitaré los uniformes y los revisaré a fondo para que no puedan llevarse nada. La situación del hurto por parte de los soldados y los oficiales es un poco preocupante, pero no se preocupe, yo mismo los controlaré rigurosamente. Entendido. Bueno, volviendo a nuestra tarea actual. Por lo que veo, nos tomará al menos 3 días organizar e inventariar todo este sitio. Propongo que una vez que terminemos de catalogar todos los bienes, vayamos a la Ciudad de México para traer más personal. Como usted ordene, Su Alteza. A diferencia del general Javier, que se lanzó estúpidamente a la batalla sin pensar las cosas, el coronel Fernando parece una persona más sensata, aguda y sobre todo leal. Ahora entiendo por qué Agustín primero lo valora tanto. Al final, yo también dirigí la operación de recuperación de bienes, durante 3 días sin descanso. Bueno, es hora de regresar a la capital con nuestros tesoros. Honestamente me sentía optimista, porque gracias a estos bienes, podremos solucionar nuestro problema de falta de dinero, y sobre todo, al final pude desactivar una bandera roja. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.